Mérida alcanza un acuerdo con un tour operador japonés para promocionar la llegada de turistas de ese país a la ciudad. Se trata de un mercado importante, ya que tiene un nivel de gasto que asciende a una media de 2.871 euros por viaje y visitante y 439 euros de gasto diario personal, con una estancia de 6,5 noches. De consolidarse este acuerdo, se incrementará la presencia de turistas japoneses en la ciudad, un revulsivo más para un sector que está viviendo su edad dorada en la ciudad. Por ello, hoy ponemos en la picota la asignatura pendiente del turismo asiático en Mérida. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, en una jornada calurosa de miércoles, tras marcar 2 días consecutivos, lunes y martes, la máxima temperatura de todo el país. Bueno, los llevamos en nuestras carnes, como diría aquel. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en la tarea de la opinión de este espacio. Hoy están con nosotros Antonio Vez. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pues hombre, aguantando la calorina y poniendo encima de la mesa, aunque sea una putada por mi parte, de que los senadores de la Puerta de la Villa tienen derecho a la fuentecita para beber agua. Hay que reivindicarlo. Es fundamental. Es decir, estos calores son muy propios de nuestra tierra, no nos sorprenden. Históricamente los hemos pasado también. Pero seguramente en estos momentos estamos más acostumbrados al aire acondicionado y nos molesta mucho salir en un medio tan terrible como este. Pero bueno, son ciclos. Así es. Rafael Angulo, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pasan de las 10 de la noche y yo todavía no he cenado. Me parece una vergüenza. Porque después de la cena que me acuesto, por prescripción médica, tengo que estar un par de horas antes. Claro, entonces, no sé, yo no he cenado. Es que es curioso la diferencia entre decir yo no he cenado y decir vosotros tampoco habéis cenado. Es decir, los ególatras decimos yo no he cenado y la gente solidaria dice no hemos cenado ninguno. Entonces, claro, yo pensé que iba a poner un catering o algo aquí en Televisión Extremeña, Frank, pero vamos, no sé. Bueno, vamos a comenzar hablando de turismo. La noticia de la jornada es que el alcalde Antonio Rodríguez Osuna promociona Mérida en la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolla durante estos días en la ciudad japonesa de Osaka, junto con el grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Este miércoles se ha celebrado el Día del Turismo Español en este evento y el regidor ha intervenido en un acto de promoción junto con la alcaldesa de Úbeda, el director general de Tour España y la presidenta de Paradores. En este sentido, Osuna está cerrando acuerdos para que turoperadores japoneses realicen visitas a la capital extremeña, ya que el gasto medio por persona del turista japonés se sitúa en 2.871 euros por viaje y por día en 439 euros, con una estancia media de 6,5 noches. Es un momento clave, especialmente para Japón, ya que desde octubre de 2024 se ha recuperado el vuelo directo con Iberia, con 3 frecuencias semanales en su conexión con España. Tanto la conectividad como los flujos de viajeros se van normalizando y presentan buenas perspectivas. En el día de hoy, en representación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, he tenido la oportunidad no solamente de representar a este maravilloso grupo con mi compañera alcaldesa de Úbeda, sino también de ofrecer las bondades turísticas de una ciudad como Mérida. Es un producto conocido por los operadores. De hecho, he tenido la oportunidad de cerrar ya un acuerdo de una visita de un importante turoperador que va a venir a Mérida para traer paquetes de viaje, y eso significa que hemos sido capaces de aprovechar el tiempo en esta presencia, en esta feria, trayendo precisamente lo que nos interesa, un turismo de calidad, un turismo que ejerce gasto, que gasta y que estará presente en nuestra ciudad como lo lleva haciendo en los últimos meses. Qué bonito esto de las conexiones, ¿eh? Sí. Nos hemos ido a Japón directamente, parece que está aquí. Se ven mejor unas imágenes de Osaka que yo desde Cantarrana. Increíble. Bueno, ¿qué opináis de esta presencia de este acuerdo? Mérida es mucho Mérida. Yo cuando veo estas cosas me siento muy satisfecho de que en un momento determinado se apostara por un tema como el de Patrimonio de la Humanidad, que costó lo que no están los escritos, como un excepcional equipo. Hasta entonces fue el mejor expediente que había entrado en la UNESCO, me lo dijo personalmente Federico Mayor Zaragoza, y la resultante al final es la que es, porque Mérida tiene mucha fuerza. En los lugares históricos de España, de Europa,
como me decía a mí, he comentado alguna vez, Antonio Innocenti, el nuncio, el que empezó el proceso del arzobispado con ese carácter emblemático que consiguió Mérida, que no fuera económico, pero emblemático. Dice, si usted supiera lo que es Mérida en los archivos del Vaticano, pues yo me lo creo. Porque cuando va el alcalde a Japón con las ciudades patrimonio y establece un juego que está ahí en la historia, como está el Truñuelo o está Canchorroano, es una realidad que está ahí, que pisotean los fenicios, que están en el estaño de Logrosán, pero Mérida juega con una fuerza impresionante, se establece como una colonia romana única y además, curiosamente, hay que decirlo a boca llena, Mérida es la primera capital de la península ibérica, con Diocleciano, año 292, dura hasta el 440 y tanto, hasta que nos echan a porrazo los bárbaros. Pero eso es una realidad. ¿Por qué? No es Córdoba ni es Tarraco, porque Mérida tiene mucha fuerza con el puerto que está en su territorio de Olisipo, Lisboa, la Strada Britannia y el juego territorial inmenso donde se han establecido la flora y la nata del ejército romano, que son los legionarios, los que hacen los puentes, las calzadas, explotan la tierra, etcétera, etcétera. Y en Mérida hay una realidad de una historia con una fuerza tremenda. Esa historia se cuenta. Y claro, un japonés que se encuentra también con una larga historia como tiene, como le pasa a los chinos, se encuentra con un equivalente de este nivel, a ellos lógicamente les sorprende. Y a mí me parece fantástico que ese tema se cuide y que se establezca desde la referencia que es Mérida. Mérida es una gran referencia. Y habían de saberlo los que gobiernan la comunidad autónoma y también los que gobiernan el gobierno, que Mérida es un elemento excepcional. ¿Por qué? Porque Extremadura está siempre en los caminos de paz, en los caminos de comercio capitaneados por Mérida. El propio ferrocarril, con el juego minero, con el juego de comunicaciones de grandes territorios. Al fin de cuentas, Extremadura tiene 42.000 kilómetros cuadrados. Y su capital es Mérida, con todo el valor y todo el derecho, porque es la única que fue capital 2000 años atrás de toda una península ibérica. Portugal, Baleares y el norte de África. Cuidado, de las 12 diócesis que estableció Diocleciano, una fue la diócesis Hispaniarum, cuya capital era Mérida. Por lo tanto, todos estos temas a mí me enorgullecen. Es verdad que hay que hacer muchas cosas, evidentemente, en el subsuelo, en el suelo, en lo cotidiano. Pero a mí este planteamiento de que Mérida se abra camino cuando ha estado siempre tan pisoteada históricamente, que es bueno que se abra esos caminos y que ante el mundo presente su gran figura como una de las grandes ciudades de la historia de la humanidad. Rafa. Jóvenes emeritenses que estáis viendo la picota, supongo que vosotros sí que habréis cenado, tenéis un nicho de empleo muy bonito, aprender japonés. Tenéis que aprender japonés, os lo digo en serio. Hombre, doy por supuesto que sabéis inglés, que mínimo. Porque estos japoneses habrá que atenderlos, claro, y habrá que ser guía turístico, que era una profesión que tendría que estar muchísimo más estrictamente controlada. Yo supongo que lo están haciendo, pero claro, si los japoneses no saben inglés, hay que atenderlos en japonés, y si empiezan a venir, yo me parece que es una profesión que esta gente hay que atenderlos después. Pero siempre estamos en lo de siempre, mi querido Antonio. Es decir, ¿cómo va a venir esta gente a Mérida? ¿En tren? ¿En todavía que dice el otro? Todavía no. En avión, pues mire usted, no sé qué decirle. Ahora ha dicho que Madrid tiene 3 vuelos diarios a Japón, vale, pero ¿y de Madrid a Mérida? ¿Cómo venimos de Madrid a Mérida, amigos míos? Insisto. En la promesa incumplida, otra promesa que no acaba. Y segundo, si venís en tren, ¿dónde os van a dejar? La estación del Hussein. ¿Me permites que me atreva a decir algo? Que va a parecer. Mérida necesita un aeropuerto en Rollanejos. No importa que haya uno en Badajoz, no importa. Compostela tiene un aeropuerto con casi 4 millones de pasajeros al año. Navacolla, ¿no? Compostela. Y al lado está Coruña, que tiene un aeropuerto con mucho menos tráfico que el de... ¿Por qué digo esto? Porque aparte de ese turismo internacional, en Rollanejo, que hay espacio y hay un pequeño... una pista de aterrizaje, Rollanejos está a 60 kilómetros de Cáceres. Muy bien situado. En Mérida confluyen directa o tangencialmente, del orden de mucho más de 600.000 habitantes de la provincia de la región extremeña. Mucho más de la mitad. Y obviamente un aeropuerto en Rollanejo de 3.500 metros de pista, que puede permitir tener el de Badajoz, no hay ningún problema,
pero en una vía base aérea, pero el aeropuerto de Extremadura tiene que estar en Rollanejos, en Mérida, que está a 60 kilómetros de Cáceres, menos 58 kilómetros de Cáceres, lo cual lo tienes a media hora. Está del área de Don Benito Villanueva y todo su entorno de otros 50. Tienes ahí otros 100.000 habitantes, está a 50 kilómetros. Tienes todo el área de Vegas Bajas, incluso Badajoz a 60 kilómetros, aunque tengas aeropuerto, y luego toda la campiña, desde la campiña hacia Barro, tienes toda Extremadura ahí metido. Toda la Extremadura ordenada. Por eso muchas veces a mí me sonroja cuando se me plantean cuestiones en los medios de llegar por Castelo Branco a Portugal. Bueno, muy bien, ya llegaremos. Pero ahora hay que llegar a Ciudad Real, para enlazar el gran eje Lisboa-Valencia. Y el aeropuerto de Extremadura tiene que estar en Rollanejo, en Mérida. Hay espacio suficiente, 3.500 metros de pista y comba suficiente para tenerlo ahí, independientemente de que haya un aeropuerto en Badajoz, en una base militar. ¿Por qué? Pues porque, vuelvo a decir, el aeropuerto de Coruña tiene 3 aeropuertos. Tiene Vigo, que es una ciudad con 300 y pico mil habitantes, el gran puerto de América, históricamente. Tienes Coruña, otro aeropuerto, y tienes Compostela. ¿Cuál es el aeropuerto con más movimiento en Coruña? Santiago de Compostela. 4 millones largos de pasajeros. Es decir, hacemos una comparativa de los distintos aeropuertos de España y veremos claramente que tengo razón. Que el gran aeropuerto de Extremadura debe estar en Rollanejos, en Mérida, en la finca de propios de Rollanejos, donde hay una base pequeña, son de avioneta, correcto, de avioneta, ¿no? que se utiliza para venir gente al festival, etcétera, etcétera. Pero ahí tiene que estar el gran aeropuerto de Extremadura, porque el eje de relación poblacional para Extremadura maneja 600.000 habitantes largos. Y segundo, y juega ya la gente con el avión, juega la gente con el avión. Y segundo, los grandes viajes, como habéis planteado antes, de Japón o de Marsella o de Estambul, pues no van a estar aquí sin ningún problema. Sí con un problema, con una inversión, hay que hacerlo. Por eso hay que forzar a las bases, a los dirigentes del país, que jueguen a esa baza que plantea un pobre viejo alcalde como es Antonio Vera. El problema, Antonio, es que la Unión Europea quiere eliminar gran parte de los viajes domésticos del mismo país, me refiero. Me parece muy bien. Y fomentar el tren. Me parece muy bien. En lugar del avión. Sí, fomentar el tren. La directiva europea que tenía que unir Madrid con Lisboa, vamos, llevamos solamente 30 años de retraso, no pasa nada, Pero esa es la otra historia. En un territorio como este que ha tenido una red ferroviaria impresionante, que enlazabas, la primera línea ferroviaria que se hizo aquí fue la Madrid-Badajoz por Ciudad Real. La inauguró doña Isabel II, 1868. Esa línea es una línea, enlaza en braza torta con el corredor a Madrid y al mundo entero. Pero tú puedes ir a Valencia y vas por Valencia-Barcelona, te vas a Estambul, te vas a Marsella, te vas a Mongolia, donde te dé la gana. Ese juego es el que hay que haber planteado. Y ahí Ibarra se equivocó. Lo hizo seguramente con buena intención porque él jugó fuertemente por las carreteras y lo hizo fuertemente. Quizás el ferrocarril en aquel momento no tenía la comba. Algunos que éramos más ferroviarios por familia y por historia, dijimos que esa era la clave. La clave era el eje Lisboa-Valencia. Esa es la clave por Ciudad Real, porque llegas a Ciudad Real y te vas a Madrid por Braza Torta o te vas por Alcázar de San Juan a Valencia. Simple y llanamente. Ese gran eje era el que se realmente... Y de hecho se planteó porque cuando se hace el AVE Madrid, Sevilla-Madrid, de cara a los factos del 92, ahí hay un juego fuerte, se lanza Felipe González por parte de los vascos, de los catalanes, a establecer una prioridad entre Sevilla y Madrid solamente. Y él ofrece una idea que es enlazar Badajoz con Braza Torta. No se admite. Quizás ahí actúa un cierto, lo que algunos dieron o dimos en llamar el victimismo cacereñista. Y se fue por una vía que no era la correcta, que estaba hecha y se podía haber seguido utilizando. La única cuestión que llegabas a Toledo y cambiabas de tren. Entre Toledo y Madrid hay 30 servicios diarios, 30. Fíjate, de todas formas, yo insisto que en el tema del aeropuerto lo difícil no está tanto, yo creo, en la construcción de una pista y un aeropuerto como en alcanzar un acuerdo con una aerolínea de bajo coste, que son las que dan vida a estos aeropuertos.
el ejemplo lo tenemos en Lisboa, lo tenemos en Sevilla, que cuántos españoles, cuántos extremeños vamos a Lisboa o vamos a Sevilla a embarcar, ¿no? Pero mira, vamos a ver. Y sin embargo Badajoz no despega, pero hay hasta que no hay un acuerdo, una línea. Fran, pero hay un principio que a veces a mí de bajo coste es difícil me asombra. Que sea rentable. Me asombra. Yo soy alcalde y era el dueño del tema UNED aquí, valga ser desde el punto de vista institucional. Yo admití la apertura de Plasencia. Lo sabía muy bien Manuel Veiga López, que en paz descanse. Yo admití, forcé la máquina de Plasencia. Era razonable. Quizás los grandes capitales históricas tenían que haber sido Plasencia y Mérida, porque tenían territorio, territorio fértil. Mérida tenía todo lo que la corona le vendió al Almendralejo, la independencia con casi 200 kilómetros cuadrados, ¿entiendes? O sea que eso es una historia, pero que, bueno, son historias también, pero los ejes de simetría son los ejes de simetría. Y en la organización del Estado que determina las Cortes Generales en 1983, de Extremadura son 42.000 kilómetros cuadrados. Y los ejes de simetría son los que son. Viarios y ferrocarrileros. Están ahí. Y ese territorio de 42.000 kilómetros cuadrados somos la cuarta o la quinta autonomía de España. Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, la cuarta o la quinta. Eso es una base. No se puede perder la historia en chorradas, valga la expresión. Perdón. Hay que hacer realidades. Y los ejes de simetría son los que son. Cantábrico, Mediterráneo, Atlántico, o sea, Gijón, Cádiz. De todas formas, ¿tú crees, Antonio Lisboa, Valencia, o Rafa, que la Junta de Extremadura iba a apostar por un aeropuerto en Mérida cuando constantemente hace equilibrios territoriales entre Badajoz y Cáceres? Antes lo harías en el aeródromo de Cáceres. Pero la capital autonómica es Mérida, Lo que se determinó por Javier de Burgos, la famosa división territorial provincial de 1833, lo hizo un secretario de Estado. No hubo cortes. Minoría de edad Isabel II. Sistema provincialista. Lo que tenemos en este momento encima de la mesa, le guste a alguno o no le guste, es un sistema aprobado por las Cortes Generales. Las Cortes, todas, el Senado, todo. Y eso está ahí. Sí, pero bien sabes que la Junta no actúa así, históricamente. Evidentemente, por la ley de ese equilibrio. A mí me sorprende cuando vienen aquí los japoneses, valga el paralelismo, vienen los japoneses, viene la gente aquí pasando calor a ver Mérida, que la señora Guardiola no quiere vivir en Mérida. Sinceramente me parece una putada, una actitud de poca compostura. Esta ciudad es una ciudad histórica, que hace el mismo calor que hace Cáceres, pero es una ciudad de histórica mundial. En consecuencia, ese tema hay que respetarlo. Y la estructura administrativa, político-administrativa, pone a Mérida de capitalidad. Las razones, las que fueran, quizás las históricas fueron las que más pesaron. Y lo digo porque estaba ahí en ese momento. En los órganos autonómicos, como consejero, como diputado provincial desde el 79, territorial, perdón, de la preautonómica. Había seis consejeros del PSOE, había 33 consejeros, quedamos pocos vivos, del PSOE y Barrillo. Y en consecuencia tengo memoria histórica para contar esa historia. Y una vez que dice Rafa que curiosamente hoy está más callado que nunca, no sé. Hay un asunto sobre el AVE y nuestro retraso que daría para mucho, es decir, si las decisiones las toman los políticos o los técnicos, ¿no? La Unión Europea decide, todas las capitales de la Unión Europea estarán unidas por alta velocidad. Esa es una decisión política. Después hay que decir, bueno, y ahora, ¿cómo se va de Madrid a Lisboa? Que lo decidan los técnicos. Error. Aquí no se hizo así. Era la época en que el PSOE estaba mimetizado con las encinas prácticamente, Ibarra. Y en vez de, tú dices, bueno, Madrid y Sevilla, alta velocidad, que no es Madrid-Lisboa, debía ser prioritaria, la primera línea tenía que ser Madrid-Lisboa, que para eso estaba pagado. Se decide por los factos y nefastos actos del 92 que la primera es Madrid-Sevilla. Vale, lo admitimos. Y los técnicos dicen, pues Madrid-Sevilla, Madrid-Ciudad Real, Córdoba-Sevilla. Los de Granada que digan lo que quieran y los de Jaén que digan... Esta es la decisión técnica. Curiosamente, en la que tenía que haber, insisto, la primera tenía que haber sido la nuestra, porque es la que iba a poner todo el dinero. Pero aquí Ibarra, claro, es muy fácil ahora criticarlo después, probablemente él, llevado por su idea de que la identidad regional y que el AVE ayudaría a contribuir a la unidad de los extremeños, dice no. Y los constantes el AVE equilibrios. Tiene que venir Navalmoral, Plasencia, Cáceres. No, un técnico no te hubiera hecho dicho nunca. De hecho, nunca te lo hubiera dicho. Mire usted, un técnico dice, la línea recta donde se pueda. Talavera, Mérida y los demás carreras. De hecho, había una hipotenusa prevista en la teoría
del enlace Badajoz-Brazatortas, que era un eje, Cáceres, una bisectriz, una hipotenusa, Cáceres, Villanueva por Mijadas, con lo cual le daba un juego al área de Trujillo, Mijadas, importante. Y eso no se hizo. No se hizo, porque efectivamente en ese juego hubiera seguido ganando todo el mundo. Todo el mundo. Porque cuando he dicho yo antes el victimismo cacerenista que actuó en ese momento, nosotros en Mérida no hemos tenido victimismo en el territorio. Calamonte tiene 6.500 kilómetros cuadrados y está ahí. Arroyo 4.500. Mérida, sin embargo, Montache, por decirle el juego de lo que ha sido una constante histórica por falta de territorio cultivable, por lo que fuera, que se ha comido Cáceres su territorio, evidentemente. Es decir, Montánchez tenía en 1960 y poco casi 6.000 habitantes, hoy tiene 1.600. Es una vergüenza. Todas las torres están despobladas. Todo el eje Herrerías-Trujillo está despoblado. Es decir, ¿quién se la ha comido? Cáceres ciudad. Es decir, sin embargo, Mérida, en su juego, por eso he dicho antes, Mérida controla en un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, imaginaos lo que es Tierra de Barro al meterlo en todo su territorio. Estamos hablando de un área judicial ahí de casi 80.000 habitantes. Es una barbaridad. Y Zafra, y Villafranca, es que también comunidad. No, más, entonces ese juego... Solo Almendralejo y Mérida son 95.000. Claro. Y Mérida con lo que tiene... O sea, Mérida tiene alrededor de, en una tangencial, en una interioridad total, tangencial o directamente, maneja el 60% del territorio extremeño. Eso es tremendo. Por lo tanto, Mérida es un factor que los que acertaron, los que plantearon la capitalidad, acertaron. ¿Acertaron o acertamos? Y aún acertamos. ¿Por qué? Porque Mérida es un lugar, yo era una persona como diputado regional en la preautonómica, pero más segundo. Pero efectivamente quienes plantearon ese tema acertaron. ¿Por qué? Porque Mérida es un juego de ordenación del territorio sobre sus ejes de simetría irrenunciables, están ahí. Y en ese juego hay que plantificar las ferroviarias también. Eso es obsesivo. Pero Antonio, tú lo has dicho. Seguimos, insisto en lo de que una decisión política después la tienen que ejecutar los técnicos. Mira los portugueses cómo nos están. Los portugueses, la alta velocidad, han dicho, sí, alta velocidad sí. Pero a mí me es más prioritario de Cine, el grandísimo puerto que tienen los portugueses, que gana, sobre todo porque tienen muchísimos fondos, entonces los grandes barcos portacontenedores están ahí. A mí me interesa unir antes Sines con Badajoz, Mérida en línea recta. Valencia. El famoso, y tú lo reivindicas, es Brazatortas. Claro. Pues, claro, y ahora los portugueses dicen, oye, y los españoles estáis haciendo algo. Pero tienes toda la razón. ¿Estáis haciendo algo los españoles? No. Digo, o sea, yo voy a estar de Cine hasta Badajoz. Tienes toda la razón, porque aparte de Valenciano, eres racionalista. Pero ellos lo han decidido, decir, oye, mira. Porque para el tráfico de ciudadanos prefieren la Y o Porto Lisboa por Salamanca. Date cuenta en esa teoría que tú has planteado, ese planteamiento que has hecho correctísimamente. Europa tiene 5 puertos en los números 1. El primero es Rotterdam. Entre esos 5 están Algeciras y Valencia. Entre esos 5. Uno arriba, otro abajo. Entre los 5 mejores puertos de Europa de más movimientos son. Es decir, que haya un eje Lisboa-Valencia, autovía, es que es la A. Aquí hay gente que está hablando de ir por Castelo Branco, por no sé dónde, por Moraleja. Muy bien. Vale, pero nosotros tenemos que plantear una cuestión que es llegar a Valencia, a Ciudad Real, porque enlazamos con todo el sistema y revertebrar todo nuestro sistema ferroviario, incluso de Almorchón a Córdoba. ¿Quién me ha dicho que no? Somos una... Bueno, pues ese juego hay que hacerlo. Mira, Antonio, y los viejos tendremos que hacer fuerza en ese sentido. Y tú formas parte de ese sector de pensamiento los viejo. puertos más importantes de Europa, efectivamente tienes razón, el primero es Rotterdam, el segundo es Amberes en Bélgica, el tercero es Hamburgo en Alemania, el cuarto Algeciras y el quinto Valencia. Perdona, por favor. Como sabes, por motivos familiares... y con las becas y con la historia que... Por favor, qué locura. Por motivos familiares, como bien sabe Fran, últimamente de puerto me estoy empapando. Todo esto que estás diciendo lo va a romper tremendamente el puerto de Tánger, que lo están pagando los chinos. Y es decir, que va a ser más grande que de Algeciras. Y que tiene esa ventaja, que a diferencia... Por eso decía que Sines, la ventaja que tiene es que es muy profundo. Y los grandísimos barcos portacontenedores por ahí. Ahora, cuando Tánger empiece y están pero es los más chinos puerto de pagándolo... Sí, es más de hidrocarburos. Es más de... No lo sé qué más será. Hidrocarburos, pero insisto, pero después has dicho lo del tren. No, los portugueses no han engañado a nadie.
Han dicho, oiga, pero es que, vuelvo a decir el mismo argumento, el primer alta velocidad que se iba a poner en España era Madrid-Lisboa, que es lo que nos interesaba. Y vamos a ser los últimos. Los últimos. O sea, aquí va a tener Murcia. Bueno, los gallegos ya tienen. O sea, que no pues seguramente. Curiosamente, creo que San Sebastián todavía no tiene. Contribuirán mucho a ellos, lo que tienen un carácter más localista que universalista, como voy a obtener otro, desde el punto de vista de los contextos territoriales y sus ejes de simetría. Claro. Por eso. No sé por qué razón, doña María Guardiola, dicho con todo cariño, no pernocta en Mérida, que es un lugar maravillosamente encantador, con más zonas verdes por unidad de habitantes que en toda España, etcétera, etcétera. Un sitio maravilloso. ¿Que hace calor? Claro, pero tenemos un río, tenemos un espacio muy atrayente. Y además la casa que hizo Rafael Díaz Sarasola, Premio Nacional de Arquitectura en 1935. Pero es una magnífica ciudad para residir, dicho sea de paso. Vamos a otro asunto, seguimos repasando la actualidad porque el conocido artista de jazz Jorge Pardo ofrecerá un concierto mañana jueves en el Teatro Romano con entrada gratuita dentro de la programación del Meet Jazz Festival. Se trata del principal evento de este certamen que supone un espaldarazo a esta cita que comienza a echar raíces. Es uno de los músicos a nivel mundial más importantes, es de estos músicos que podemos decir artistas, en palabras mayores, monumentales como el Teatro Romano. Hemos tenido la suerte de poder juntar 2000 años de historia con su 50 aniversario de carrera musical. Estoy emocionado personalmente cuando decidimos comenzar este festival y cuál era el artista internacional que queríamos que estuviera en él. Lo teníamos muy claro desde el primer momento, Jorge Pardo. El director del certamen, Raúl. Para Jorge Pardo es un sueño cumplido el actuar en el Teatro Romano, así lo ha dicho, tras haberlo hecho en los principales escenarios jazzísticos de todo el mundo, con la fusión que realiza del flamenco. Para mí también es un sueño. Teatro Romano de Mérida no se viene todos los días. Mañana prometo estar ahí a la hora y hacer un concierto, bueno, como siempre, cada concierto es especial, siempre nuestros conciertos, los conciertos que hacemos con bandolero y melón, que llevamos mucha ruta por todo el mundo ya de hace años. Precisamente esa banda nació en Tailandia, en el Festival de Jazz de Bangkok, hace ya 4 o 5 años. Y desde entonces hemos recorrido pues medio mundo haciendo conciertos y precisamente una de las características de este grupo, que las hay varias, ¿no? Iba a decir, es que no me gusta esa mezcla, ese corazón flamenco, pero con esas formas jazzísticas, ¿no? Basado en la improvisación, teniendo la improvisación por bandera, pero con formas de palos flamencos, de ritmos flamencos, de armonías flamencas. Ojo con este festival que echa a andar y que yo creo le auguro un gran éxito. A ver si Mérida se convierte también en una capital mundial de jazz como lo es San Sebastián. Pero van por Vitoria. O Vitoria, efectivamente. Vitoria, es Vitoria, perdón, me he equivocado yo. Es Vitoria, cierto. Pero, ojo. Traer ya a Jorge Pardo en la primera puesta en escena de este festival es ya todo un éxito. Todo un éxito, sin duda. No, este tío cae bien. Si lo primero que dice es que es un honor venir a Mérida, dice, bueno, tú sigue. Lo que pasa, Antonio, no sé si te va a ocurrir a ti, claro, es que para el jazz hay que estar familiarizado. Y yo, que soy un emeritense de barriada, me falta formación jazzística. Entonces, es una cultura que es como el flamenco. Sí, todo lo que sean variantes que no estén estrictamente ligados al viejo jazz que hemos visto históricamente, americano y tal, cuesta. ¿Sabes una cosa que yo siempre he reivindicado en Mérida? Bueno, tú lo has vivido también. Lo digo por mi mamá o por tu la zarzuela. La zarzuela, por mucho le llaman el género chico, a mí me gustaba mucho, y sería porque a mi madre le gustaba mucho la zarzuela. Y Tamayo sí que nos trajo zarzuela, y yo siempre pensaba, oye, abre del María Luisa, seremos minoritarios. El jazz también es minoritario, cuidado, que todo que multitudinario no va a ser. ¿Y por qué no hacemos estas cosas y ayudamos? Que hay gente que si vive apasionadamente, mira, no tendrá mucho que ver, pero lo tengo que decir. Mi amigo Ángel Brí empezó con el cine, ¿te acuerdas? Tú estabas entonces. Sí. Claro, y ha conseguido
primero, que a lo largo de los años mantenerse esa pequeña, es minoritario también, Minoritario, sí. pero ahí está, y fija en Mérida inquietudes culturales que a veces no las tenemos. Hombre, está en la cultura de nuestros mayores la zarzuela, es un elemento. Nosotros perdimos Cuba y los cubanos siguen produciendo zarzuela, la burguesía, los ilustres cubanos siguen haciendo zarzuela. Es curioso. Aquí se hacen zarzuelas en el Alcazaba. ¿Sabes un error que ha habido? Medio de los 80. ¿Sabes un error que ha habido? El pensar que la zarzuela era que pertenecía al franquismo y era de derechas, cuando ha habido autores, bueno, Catiusca, por ejemplo, que es una crítica a la monarquía y cosas. Es decir, no, mire usted, el arte o es bueno o es malo, no me lo etiquete que lo fastidia. Y no es verdad, no es verdad. Indudablemente. Bueno, por cierto, que lo importante de este, volviendo al Mid Jazz Festival, es que todas las actuaciones son gratuitas, gracias al, primero, apoyo y empeño de los promotores privados y al apoyo y empeño también de los públicos, entre ellos el Ayuntamiento, la Diputación, etcétera. Por eso digo que este concierto, que sea gratuito, es maravilloso, es una maravilla para Mérida. ¿Y sí tiene Festival San Sebastián? No, yo conozco el de Vitoria. El de Vitoria es el más famoso, tienes toda la razón del mundo, pero Jazz al Día es el Festival de San Sebastián. San Sebastián también, pero también lo tiene. Por eso me sonaba, digo... En fin, pero en cualquier caso, hay que decir que esto está llamado a ser un gran éxito dentro de unos años, totalmente. Vamos a otro asunto, porque la Universidad de Extremadura ha celebrado este martes en las instalaciones de IFEME una sesión de la Cátedra de Ciberseguridad en la que el alcalde de Mérida en funciones, Julio César Fuster, ha puesto en valor que el Ayuntamiento lidera la transformación digital municipal y ha invertido casi 17 millones de euros en los últimos 5 años para mejorar la administración electrónica, la ciberseguridad y las telecomunicaciones. Se trata de una jornada dirigida a pymes, autónomos y negocios locales sin perfil técnico, enfocada en los retos de la seguridad digital. En este sentido, el también delegado de Transformación Digital ha detallado estos importantes esfuerzos que ha realizado el Ayuntamiento de Mérida en esta materia, gestionando una red que abarca más de 35 edificios municipales y dando soporte digital a 500 empleados. Además, ha dicho que el consistorio ha destinado una inversión de unos 3,5 millones de euros, IVA incluido, para la nueva red de telecomunicaciones en los próximos 5 años, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida. Lo que me sorprende es que haya más de 35 edificios municipales. ¿Y 500 funcionarios? Yo no lo sabía, que eran tantos. Sí, sí. De todas maneras, muchas veces, no sé si os ha pasado a vosotros, comentamos aquí asuntos que los promueve o la política o el ayuntamiento, es decir, o incluso los medios de comunicación, pero después en la calle, donde tú vas, tus amigos del Senado de la Plaza, o donde yo voy, claro, yo voy del coro al caño y del caño al coro, o sea, es decir, que yo voy o de San José a los bares, es decir, ahí de esto tú le dices, oye... ¿Y eso que te han quitado el chinche? Sí, es que y el Nevado ya no está... Por favor, sí, ojalá el Baltasar siga, que no me fastidie. Y todos estos sitios va y hablas de transformación digital y la gente le suena chino, es lo que otras veces hemos hablado. Mire usted, a mí lo que quiero es que hace mucha calor, riégueme usted las plantitas, que funcione la limpieza, que funcionen los jardines, que funcione el transporte. Y hay asuntos que dice, bueno, pues será importante. Ahora, las bromas son... Sí. 17 millones de euros, Son 20 millones de euros. Muy interesante. Sí, sí. Que bueno, pero que esto forma parte de la ordinaria administración, que no me parece una noticia como para decir, bueno, bueno, pues aunque queramos... la calle no está inquietud por este asunto. Sí, es cierto, pero hay que tener todo controlado, hay que tener todo controlado. Sí afecta más al ciudadano de lo que creemos, porque mucho ya más, todos los trámites son digitales. O sea, ya tú vas a la ventanilla del ayuntamiento y ya no te atienden, Todo lo tienes que hacer informáticamente, con el ordenador. Supone una archivística importante. Sí. Tener ahí todo controlado, eso es muy importante, porque a veces, si no existe ese juego... Yo tengo siempre una obsesión, aunque sea anecdótica, aunque sea aprovechando este momento tranquilo entre la calor, que siempre lo he dicho. Yo siempre recibo de mis mayores la seguridad de que Carlos Gardel y García Lorca se encontraron en Mérida. En el Teatro Ponce de León. ¿No has encontrado todavía prueba documental? Nada, pero no me extraña porque hay para llenar 7 barcos. Pero García Lorca puede, pero Carlos Gardel... Carlos Gardel, el año 27-28, uno de los viajes que viene de América, recalaba en Vigo, siempre. El tránsito básico de la península no era igual, era Vigo. Vigo era el que transportaba todo el juego peninsular en barco, y Carlos Gardel, de las muchas veces que vino a España, el 90% vino en barco. En avión, por supuesto, en absoluto, eso no, en barco. Entonces, esto, sobre el 27, 28, por ahí,
antes del 30, más cerca del 30, parece ser que hay una fuerte marejada de edad y desplazan el transatlántico el barco a Lisboa y viene por tierra. Existe Morse, había teléfono ya entonces, y parece ser que ahí se encuentra. Hay un teatro en Mérida histórico que es el Ponce de León, donde está la colección visigoda, al lado del consorcio, el palacio aquel que comenta la vieja iglesia, desamortizada, la desonación religiosa y entregada al ayuntamiento para hacer un museíto, y lo hizo en la crista del altar, pero luego hizo el gran teatro, el Ponce de León. Ahí están los archivos, los tenía don José Álvarez Sáenz de Uruaga, y están. Bueno, pues parece ser que Gardel ameriza en Lisboa y viene por tierra y se queda en Mérida. Y en Mérida parece ser que se encuentra con algún personaje ilustre de Mérida, un apellido ilustre, abogado, que vivía en Madrid y tenía unas relaciones magníficas con ese bloque de gente. Y se encuentran aquí en Mérida. Las razones por las que hacen archivos no lo sé. Me lo dijo mi abuelo Leopoldo Sánchez Manzanera, me lo dijo mi padre Antonio Vélez Escobar. Distintos ámbitos ellos, pero con memoria histórica. Mi abuelo nació en 1891, murió en el 90, con casi 100 años. Y mi padre nació en el 13 y murió en los 90 años. Quiero decir que tenían conocimiento sobrado. Y esa obsesión la he tenido siempre con Peñafiel muchas veces, pero claro, aquello es un mundo, porque pronto aparecen cuestiones. Es como la figura de Calatrava, haciendo un poco abstracción del tema, de lo que está pasando, que es bueno que se digitalicen los archivos, etcétera, etcétera, en nuestra cultura, porque te permite clac, 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 y tener información. Ahí aparecerán cosas inconcebibles de Pedro Ríos Campomanes, con la primera institución social económica de Amigos del País, la de Borbollón, la de Cornalvo, la de Campomanes, o aparecerán cuestiones de Calatrava. Claro, Calatrava es el liberal más importante de España en la historia, más que Muñoz Torrero, como de aquí a Lima. ¿Por qué ha estado cerrado Calatrava? Por otras cuestiones. Por eso digo que es muy importante. Y lo he dicho anecdóticamente, con vuestro permiso, lo de la presencia de Gardel, que a mí me la aseguraron y no la encuentro ni a tiro. Bueno, pues de Gardel y Lorca, nada menos. Pues sería importante tener esa confirmación y esa prueba documental. Señores, nos tenemos que ir. Bueno, pues yo tengo que mostrar mi indignación por un titular que me has dado. Guardiola lamenta el uso indisimuladamente partidista del PSOE. Y digo yo, ¿y a Guardiola qué le importa Extremadura? Porque supongo que es el entrenador del Manchester City, ¿no? O hay otro Guardiola que nos importa a nosotros. No sé, Guardiola, tú métete en lo tuyo, tú vete... Lo comparto totalmente, Rafa. Otra cosa, porque la Guardiola de aquí no se tiene que preocupar de hacer campaña electoral. Ya se la está haciendo Pedro Sánchez. Quiero hacer una consideración política, permíteme. El único hándicap, lo único que Antonio Rodríguez Osuna debía de estar preocupado por Mérida o si tiene otras aspiraciones es porque le digan que es del partido de Pedro Sánchez. Eso sí que me parece... Bueno, se desmarcó el viernes pasado. Lo hizo muy bien. La verdad es que en eso... El viernes pasado se desmarcó de Pedro Sánchez. Y es una pena. Bueno, señores, que no tenemos tiempo para más. Gracias a nuestros picoteros por su opinión acerca de los temas evidentemente locales. Yo no he cenado todavía. Ni tú ni nadie. Se lo diremos a Pedro Sánchez. Señores, que tengan una muy buena noche. Mañana les esperamos aquí. Recuerden, en La Picota, gracias Rafa. Buenas noches. Gracias Antonio. Un placer. Buenas noches y como siempre recuerden ser felices. Aquí les esperamos mañana en Televisión Extremeña, en la TDT, en nuestra web y en nuestras redes sociales.